Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios y Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tu inmenso amor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, gracias Dios mío por la palabra que hemos leído. Cada hermano que ha venido a este servicio, yo ruego tu bendición, que esta palabra corra libremente y sea glorificada. Todo esto lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Vamos a continuar con el tema que iniciamos hace 8 días, la segunda parte de este tema, la disciplina en el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y disciplina es un proceso de instrucción y corrección que Dios utiliza para con su pueblo. Cuando hablamos en términos generales, el pueblo, o para con una persona en forma individual. Bendito el nombre de Cristo. La disciplina se aplica no por voluntad propia o de uno, o porque uno quiera ver sufrir a alguien. Dios no quiere que ningún ser sufra. Dios siempre ha querido lo mejor para uno. Y usted en estos pasajes que hemos leído puede mirar como un paralelo entre Dios como Padre y nosotros como Padre. Lo que quiere decir que así como Dios se indigna con el pecado, que es la mala conducta de aquellos que somos hijos de Dios, todo aquel que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, no es hijo de Dios. Debe estar claro. Es creación de Dios. Todos los hombres fuimos creados por Dios. Para hacernos hijos de Dios, y ser hijo le da a usted unos derechos. Ejemplo, la herencia se le deja a los hijos, normalmente. Bendito el nombre de Cristo. Nosotros los papás trabajamos y muchas veces nos esforzamos porque tenemos unos hijos a quienes darles un sustento. Es una motivación, sus hijos. Entonces, quien quiere ser hijo tiene que aceptar a Cristo como Salvador y vivir para Dios. Por eso dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo. A los que creen en su nombre, les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios por la palabra. Esto quiere decir que a través de la palabra
yo me doy cuenta que mi conducta es totalmente opuesta a la exigida por Dios. Y si yo quiero ser hijo de Dios, entonces me someto a esta palabra y obtengo ese privilegio, ser hijo de Dios. Su nombre damos gloria y honra, alabanza y adoración. Entonces, a esos hijos, cuando cometen errores o cometemos errores, es a quienes Dios nos disciplina. ¿Sí ven? A veces uno pregunta, pero ¿por qué si usted va a la iglesia le pasa esto? Muchas veces Dios nos está disciplinando. ¿Con qué propósito? Nos corrijamos, seamos salvos. Por eso dice ahí, participéis de su santidad. Todo el que participa de la santidad de Dios, porque es salvo. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá a Dios. A su nombre damos gloria y honra. Aquellos que no son hijos de Dios y por ende viven una vida deliberada, hacen lo que se conoce como pecado. Pecado es toda conducta opuesta a la palabra de Dios. Por eso la palabra lo define como transgresión a la ley de Dios. Y transgredir es quebrantar, es romper los mandamientos de Dios. Tener en poco la palabra de Dios. Entonces, quien tiene en poco la palabra de Dios, quien transgrede la palabra de Dios, si no es hijo, porque no aceptó a Cristo, vive libremente, para el tal no existe disciplina. Para el tal existe castigo, juicio eterno. Su nombre damos gloria. Pues Dios realmente con esas personas que solamente se generan mal, que solamente piensan en el pecado, Dios no cuenta con el tal. Dios cuenta es con sus hijos. Y por amor, porque uno corrige, Dios corrige, nosotros corregimos por amor. Cuando usted hace lo indebido y nadie le presta atención, nadie le dice por qué esto o aquello, eso es muestra de que usted para ese alguien no tiene valor, no le importa, no le interesa. Señor, pero nosotros para Dios tenemos valor, al punto de que Dios dice que quien nos toca a nosotros es como si tocase la niña de su ojo. ¿Sí ve? Tiene usted un valor para con Dios. Para usted y para mí, que somos hijos, es la disciplina. Y en este texto leído se nos habla de la importancia de aceptar la disciplina. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Tristemente, muchos creyentes cuando cometen un pecado, por no sujetarse o someterse a una disciplina, optan o por descarriarse totalmente y convertirse en hijos del diablo, o por mudarse a una iglesia donde no le conozcan. Le pregunto, ¿cuál es el temor? ¿El temor es al hombre o a Dios? Si es al hombre, pues sencillamente se va a estar fingiendo y aparentando ser lo que no se es. Y va a mantener su imagen. Pero si es a Dios, así se vaya de una iglesia a otra, va con el pecado. Y donde quiera esté, Dios le va a disciplinar. Porque nuestro Dios, por su amor, está presto a perdonarnos. Él perdona a todo el que se arrepiente del pecado. Sea pastor, sea creyente común, sea pecador.
que se arrepiente, Dios lo perdona. Y ese perdón nos garantiza vida eterna. Arrepentimiento es reconocer el pecado, pedir perdón y no volverlo a cometer. Ya se apartó, es salvo. Pero para el hijo, el creyente, así Dios lo perdone, serás objeto de una disciplina, una corrección. Y esto lo hace Dios para que tengamos presente de que si nos portamos mal, vamos a sufrir las consecuencias de ese mal comportamiento. Su nombre damos gloria. En el verso número 8 hablas, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos los hijos, por supuesto, han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Este pasaje nos quiere enseñar de que en toda la historia de la humanidad, aquel a quien Dios ha llamado para que le sirva, para que sea su hijo, cuando ha cometido el pecado, Dios le ha castigado. Muestra de su amor. Ejemplo, usted encuentra que Moisés, la Biblia da testimonio de que era el hombre más manso que existió en la tierra, o existía. Pero en un momento, porque nosotros todos somos humanos, y en cualquier momento podemos pecar. Es por ello que yo, Ignacio, no comparto la conducta o la actitud de algunos que cuando un hermano peca, le caen a palo, peor que fuera un inconverso. Cuando la Biblia dice que si Dios, cuando éramos enemigos, nos reconcilió a través de Jesucristo con Él. Cuando no le conocíamos, dice, mucho más ahora que ya somos reconciliados, que somos hijos, si cometemos un pecado, el Señor nos va a perdonar y nos va a tener ahí. ¿Por qué persona, qué padre? Porque un hijo cometió un pecado, un error, lo echó de la casa y dijo, no es más mío. No, hermano, ya eso cuando se da son casos extremos. Pero normalmente uno al hijo le da muchas oportunidades de que se corrija y sea alguien bien. Entonces yo pregunto, ¿cómo es posible que nosotros como pueblo de Dios tengamos más amor, más paciencia para alguien que no es de Dios, que no conoce a Dios, que con nuestro hermano que es parte de nuestra congregación, de nuestra familia? Yo no comparto eso, respetando el criterio de cada uno. Yo no lo comparto. Y con esto no quiero decir que hay que alcahuetear el pecado. El pecado se tiene que censurar y quien lo comete debe sujetarse a la disciplina que se le pone en la congregación, pero siempre con amor. Su nombre damos gloria, para que logre lo más importante que uno puede obtener aquí, que es la salvación del alma. Su nombre damos gloria. Entonces vemos que Moisés comete el error por causa de la conducta no grata del pueblo. Él se aira y en su ira tiene en poco la palabra de Dios. Cuando Dios le dice, Moisés, háblele a la roca. La roca representa a Cristo. A Cristo se le habla, no se le pega. Es por eso que usted debe ir a Dios en oración a través de Cristo y expresarle a Él sus sentimientos, sus anhelos, sus deseos, mas no maltratarlo y pegarle. Moisés, en su enojo, golpeó la roca. Y eso
a Dios le desagradó, y si bien lo perdonó, porque Moisés es salvo, a su nombre damos gloria, vemos que por lo que él más se había esforzado, lo que él más anhelaba, que era literalmente pisar la tierra, poseer la tierra y distribuirla al pueblo que él había guiado durante 40 años. Y quizás decirle, este es el cumplimiento de la promesa que nuestro Dios nos hizo, darnos, sacarnos de Egipto, de esclavitud, y meternos a esta tierra que fluye leche y miel. Vemos que Dios como disciplina le priva de disfrutar de esa bendición en esta tierra. ¿Qué nos da a entender esto, amados hermanos? Nos da a entender de que Dios tiene para con nosotros muchas bendiciones, tras las cuales estamos honrándole, alabándole y sirviendo. Pero si nosotros, por descuido, nos dejamos llevar de nuestros sentimientos y cometemos pecados que pudimos evitar, si bien no perdemos la salvación porque nos arrepentimos, podemos ser privados de muchas bendiciones que Dios quiso que participásemos en este mundo. Recuerde que Jesús dijo que quien deje en este mundo padres, hermanos, comodidades, riquezas, por causa de él, Jesús dijo que recibiría 100 veces más en este mundo. Habla de bendiciones aquí, porque se sacrificó por obedecerle. 100 veces más aquí y en la eternidad, la vida eterna. ¿Sí ve? Hay recompensa, hay privilegios que Dios tiene para sus hijos en este mundo. Y hay otros privilegios que son exclusivos para cuando lleguemos a la eternidad. Entonces, hay mucha gente que vive vidas realmente desastrosas, tristes, lamentables en esta tierra, por malos comportamientos delante de Dios. Y Dios permite eso para que se den cuenta que el servir a Dios siempre traerá consigo una recompensa. En su nombre damos gloria y honra. Bendito el nombre del Señor. Entonces, aunque Moisés le rogó a Dios, porque el texto dice que él le rogó a Dios, y Dios le dijo, Moisés, no me hable más de este asunto. Vaya a la cumbre del monte, vea la tierra con sus propios ojos y muera allá. Pero usted no va a entrar. Y así se dio. ¿Por qué? Porque era una disciplina que Dios le había puesto a él por cuanto había tenido en poco su palabra. Bendito el nombre de Cristo. Entonces, estamos viendo que Dios sí disciplina. Y esto para que nos demos cuenta que no está bien uno rebelarse ante una disciplina si es consciente que cometió el error. ¿Sabe una cosa? Dios muchas veces nos disciplina donde y como más nos duele. Por eso quiero que nos detengamos en un personaje. De tantos tomé uno por lo que él vivió. Y es ese personaje de quien la Biblia da testimonio de que era un hombre con un corazón conforme al de Dios. Todos quizás hemos tenido momentos en los cuales hemos vivido como a Dios le agrada, hermana María. Momentos en que usted realmente no quiere nada, como decía el salmista Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada
nada deseo en la tierra. Todos hemos tenido esos momentos en que nuestra vida gira en torno a Dios. Y Dios se deleita viéndonos así. Pero viene el enemigo que nunca falta y envía algún dardo que nos deja un poquito como que, dice en algún lugar, sonsos. Uno como que no sabe qué le pasó, aturdido. Son dardos que el maligno envía. Que el Señor los reprenda. Pero tristemente penetran por descuidos. Y les estoy hablando del rey David. El hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Por eso ubíquese en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Gloria al Cordero Santo. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Dice, aconteció al año siguiente. Habían tenido una gran victoria contra los amonitas. Había pasado un año. Y llegó el momento en el que los reyes salían, dice aquí, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Ese pero fue la causa de esa desdicha o desgracia. Ese pero está censurando una actitud inapropiada que el rey tomó. ¿De qué le estoy hablando? Nosotros en la vida todos tenemos deberes, así como también tenemos derechos. Pero muchas veces las personas descuidamos nuestros deberes. Su nombre es Gloria. Ejemplo, el creyente, el Hijo de Dios, tiene el deber, por no usar la palabra obligación, pero los deberes se constituyen en obligaciones. Bíblicamente, uno, de congregarse con regularidad. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es un deber porque es una orden dada por Dios. Entonces, yo por pereza o negligencia no debo quedarme en casa cuando Dios me quiere en su casa. Su nombre es Gloria. Es muy lamentable oír, porque lo he oído, de que con esto de la pandemia, muchos creyentes se acostumbraron a las redes y no quieren ir al templo porque ya quieren escuchar el mensaje por red. Pero usted en el original encuentra que Dios aún en un desierto exigió que se formara el tabernáculo en el medio del pueblo para que todo el mundo fuese al tabernáculo de reunión. Jesús habló de su casa, y cuando habla de su casa, habla de un templo, un lugar al cual debe acudir el Hijo de Dios a congregarse. Entonces es mi deber o mi obligación, como quieras tomarlo, pero para que no se me vaya a sentir, tómelo como deber, pero bíblicamente una obligación. Segundo, como hijos de Dios, es nuestro deber mantener una vida de oración, no solo en el altar, sino en nuestra casa. Cada día que me levanto debo dar gracias a Dios por un nuevo día que me permitió vivir.
Y antes de dormirme debo también dar gracias a Dios por esa nueva noche y que guarde Él mi sueño, porque en la noche andan muchos demonios por ahí. Hay que encomendarnos a Dios. Como dice el salmista, que en paz me acueste y así mismo duerma, porque solo Jehová me hace vivir confiado. Entonces dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, orad sin cesar. Tercero, ya vimos lo que es la asistencia a la casa de Dios, la oración. Tercero, es nuestro deber leer la palabra de Dios, escudriñarla. San Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Es muy doloroso que un creyente solo abra la Biblia en el templo cuando se está dirigiendo o predicando la palabra. Pero una vez llegamos a nuestro hogar, la metemos en el nochero o la colocamos arriba del closet y hasta dentro de 8 días, si asisto cada 8 días, o hasta dentro de 15 días. O sea, solo me acuerdo de la Biblia cuando voy al templo. Mientras Dios decía en el libro de Éxodo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos cuando vayas de camino, al levantarte, a toda hora. ¿Cómo yo podré transmitir la palabra de Dios a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a quienes están a mi alrededor, si yo no tengo conocimiento de ella? Amados hermanos, el conocimiento no se obtiene orando. El conocimiento se obtiene leyendo, escudriñando. Así de sencillo. Y oyendo, por supuesto, es parte. Pero cuando yo me siento a escudriñar, aprendo mucho más. Su nombre damos gloria. ¿Cuántos deberes van? Congregarme, 1. Orar, 2. Leer la palabra, 3. 4. Ayunar cada vez que sea necesario. Hay situaciones, especialmente lo que es la concupiscencia. Cuando la concupiscencia llega a nosotros, a todos nos ha llegado. Jóvenes, adolescentes, ancianos. Por eso usted encuentra muchos ancianos que son esclavos de la pornografía. Ningún hijo de Dios puede estar viendo páginas pornográficas, sea niño, joven, adulto, anciano. Nadie. Eso es un cultivo de la concupiscencia. Entonces, cuando alguien está cautivo de ello y quiere salir de ello, o de cualquier otro vicio que le ha sido imposible dejar, porque hay muchas cosas en las personas que luchan, quieren, pero realmente son doblegados, subyugados, no pueden. Hay que meterse en ayuno y oración. Por eso Jesucristo dijo, hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. ¿Sí ven? Son deberes. Y mucha gente falta a ellos, descuida su deber. Eso fue lo que hizo David. Por eso en el verso 1 dice que en el tiempo que salían los reyes a la guerra, ¿era el deber de él ir o no? ¿Qué dicen, hermano? Amén. ¿O ustedes están de acuerdo de que su líder, cuando haya riesgo, se esconda? Cuando hay bendición, todo está bien, ahí sí salga, ahí sí dé la cara. Pero cuando hay riesgo, ustedes se esconden, que es lo que muchos hacen en esta época. Como hay peligro, no, yo no voy al templo, yo no voy a abrir el templo. Y ya no tienen autoridad, la libertad. Hombre, Dios está con nosotros. Hay que tener precauciones, pero hay que ir a la casa de Dios, que hay libertad.
Hay que deleitarnos en la presencia de Dios. Hay que sacar tiempo para echar nuestras ansiedades, nuestras cargas delante de Dios, como lo hizo Ana. Fue en el templo donde Dios le dio la bendición de Samuel, porque lloró y vivió ahí en el altar de Dios, sabiendo que el Dios que está en los cielos tiene su mirada puesta en su casa, para bendecir, ayudar a cada hijo e hija de Él, que viene con corazón sincero, anhelando recibir de Él fuerzas. Un consejo, una palabra que le levante cuando hay momentos que uno siente que ya no puede caminar, pero Dios viene con la palabra, con el Espíritu Santo, le vivifica y sale uno de aquí como un gigante, dispuesto a seguir peleando esta buena batalla de la fe. Pero muchos se esconden, otros son indiferentes frente a la situación que se está viviendo. No se puede estar indiferente. Hoy más que nunca Dios nos quiere como iglesia unidos, peleando unos a otros las batallas de Jehová, ayudando a nuestros hermanos a seguir adelante, para que cuando Cristo venga nos lleve a todos a su patria celestial. El rey envió a Joab, envió al pueblo, pero él se quedó en la casa, pudiendo ir al frente de batalla. No estaba enfermo, no estaba incapacitado, no carecía de fuerzas porque todavía estaba vigoroso. Le ganó la pereza, la indiferencia, la negligencia, el descuido. Por eso dice, pero, esos peros hablan de algo negativo, de conducta negativa. Se quedó en Jerusalén. Y quedarse en Jerusalén o quedarse en su casa, amado hermano o hermana, pudiendo estar en la casa de Dios, es darle lugar al diablo. Por eso dice la palabra que al atardecer él se levantó de su cama. Lo que nos da a entender que mientras ellos estaban, el pueblo combatiendo, peleando las batallas de Jehová, David no estaba en comunión con Dios, no estaba orando, no estaba escudriñando la palabra, no estaba intercediendo que Dios guardara el pueblo, estaba ocioso, como hoy día alguien quedarse viendo solamente televisión, ya que la televisión no ofrece nada productivo ni edificante. Para orar nos da pereza, nos da sueño, pero frente a un televisor a muchos les da la medianoche y no les da sueño. Para leer la palabra les da sueño, pero para ver novelas o estar chateando no les da sueño, no hay cansancio. Para venir a la casa de Dios estamos cansados, pero para salir a las calles a mirar solamente el panorama, buscar ahí si lo que no se nos ha perdido, ahí no hay cansancio. Y todo eso Dios lo está mirando. Y el enemigo que anda a tu alrededor también se da cuenta de que ese creyente es un ocioso, y los ociosos se constituyen en taller de Satanás. Al ocioso, Satanás le pone carnadas que le van a sacar de la voluntad de Dios. Y por eso usted encuentra que él se levanta y de pronto fija la mirada en la casa de un vecino y se da cuenta que una mujer se está bañando. Y entonces ve que esa mujer es hermosa. Y como dijera anteriormente, o en otro culto, sería más hermosa que las que él tenía. ¿Sabe usted? Es una obra de Satanás. Hacernos ver a la propiedad de nuestro prójimo mejor que la nuestra.
David tenía varias esposas, varias mujeres, porque él era rey y en ese tiempo era permitido que el rey tuviera las mujeres que quisiera, siempre y cuando, o a excepción de que la mujer fuera casada. Es decir, cuando una mujer está casada o convive con un hombre y viceversa, debe uno mirarla con mucho respeto. Si el diablo le envía un mal pensamiento hacia esa hermana, sea uno casado o soltero, pero sabe que ella es casada o tiene una persona, tiene que decir: diablo, el Señor te reprenda. Entre esa hermana o hermano y yo no puede haber nada más que una sincera amistad fraterna de hermano. Hay que verlo como alguien de la familia. Nunca con deseos morbosos, porque esto no conviene a nosotros como pueblo de Dios. Hermano, pero la hermana siempre viene a la iglesia solita, es muy elegante. Antes de hablar, si es soltero, porque quien tiene el aval de hablar es el soltero. El que es casado o la casada no tiene que hablar nada. Entonces consulte. Eso no está mal, preguntarle al pastor, que es la persona que más sabe cómo vive cada uno. Y le va a decir: hermano, Dios lo bendiga, pero por favor, con esa hermana usted no puede tener nada. Ella viene sola porque ella es la que ama a Dios, es creyente, y el esposo no lo es. Pero eso no quiere decir que esté sola, es comprometida. Y por ser comprometida hay que respetarla, honrarla y tener presente que con ella no se puede llegar a nada más. A su nombre damos gloria. Porque es normal que uno de pronto se tienda a equivocarse, alguien lo saca del error. Entonces usted encuentra que David la ve. Y obvio, la codició. Porque si él no la codicia, déjeme decirle, hermano, que solamente se baja del terrado y se mete a su habitación. Dice: yo no puedo estar aquí cultivando esto, ya que la mayoría de los pecados, especialmente de inmoralidad, se dan porque la persona cultiva eso en su mente. Nadie está exento de mirar, pero yo miré y vi que es algo que no conviene, debo quitar la mirada inmediatamente. Y si es posible, cubrir mi mente con la sangre de Cristo. Pero miré y me gustó y sigo mirando y no quito la mirada. Y luego le comparto a otro: pero es que mire, pero es que está codiciando. Entonces ahí se le aplica Mateo 5:28. Cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él su corazón. Su nombre damos gloria y honra. ¿Qué hizo él? Abusó de su poder, de su autoridad. Porque él envía a preguntar: ¿quién es ella? Y el mensajero fielmente le dijo: mire, ella es Betsabé. Era una mujer conocida. Segundo, hija de Elián. Don Elián era conocido. Tercero, esposa de Urías. Y Urías es tu soldado. O sea, que no te hagas el loco, David. Es una mujer conocida, está casada, merece respeto. A él no le importó esto, sino que la tomó, la mandó traer y se acostó con ella. Y luego quiso tapar ese pecado, porque hay mucha gente que por mantener la imagen
ya que él sabía que si eso se descubría, iba a hacer un gran escándalo en su gobierno. Si es un escándalo hoy día un gobernante salir acosando a una mujer, aparte de su esposa, ¿cuánto más en aquel entonces? Por eso él quiso ocultarlo. Al punto de que cuando se da cuenta de que ella quedó en embarazo, porque para quedar en embarazo una mujer no se requieren 2, ni 3, ni 4 relaciones. Apenas es que esté apta en ese día. Y verá cómo de una vez se gana su regalito. Que la manda a trabajar y muchas hasta perder el estudio porque se apresuraron. En la vida todo tiene su tiempo. Uno es el tiempo de enamorarnos y otro es el tiempo de estudiar y otro es el tiempo de estar trabajando. Pero muchos se enamoran antes de haber estudiado y cuando les va mal están amargados. ¿Y yo por qué con niños con escasos 15 años? Cuando debiera apenas estar pensando en estudiar. ¿Quién la mandó romper los parámetros fijados por Dios? ¿Recuerdan el mensaje que dieron las 7 dispensaciones de la mujer que dio el hermano Humberto Henao? Ahí está. Quienes escucharon la confesión de damas, ahí está clarito. Hay que darle lugar al diablo porque se puede frustrar en su vida profesional por locuras. Entonces, ¿qué quiere hacer él para tapar el pecado? Mandó traer al soldado que viniera. Urías, venga. Urías viene inocentemente y se da cuenta de unas atenciones que nunca el rey había tenido para con él. Hermanos, hermanas, hay que tener mucho cuidado cuando alguien que no es tan detallista, de la noche a la mañana, ¿cómo es la expresión? Empieza a tener una serie de detalles con alguien sin razón alguna. ¿No habrá una mala intención oculta? ¿Estará llamando la atención? ¿Querrá encubrir algo? Hay que tener cuidado. Porque no siempre los detalles son desinteresados. Si bien Dios a veces le pone en el corazón a uno el sentir de tener un detalle con alguien y no es pecado, se puede hacer, pero cuando uno ve que es continuo y que no hay más sino solamente el fulanita y eso, a Julana sí le invito a tinto, al otro no, a Julanita le invito al cine, al otro no, a Julanito le invito a pasear al centro comercial, a otro no. ¿Y por qué no sacó a su esposa más bien al centro comercial? ¿Por qué no invita a la esposa? ¿Por qué a la hermana tal sí la invito a comer pollo, pero a mi esposa y a mis hijos no? Estoy teniendo que pellizcarse. ¿Qué hay detrás? A su nombre damos gloria. Nos dice la palabra que Urías viene y ante semejante oferta, él dice, no, mi rey, mientras el pueblo está allá combatiendo, está luchando, voy yo a dormir con mi esposa, eso no lo hago yo. Eso habla de un hombre que realmente sabe en dónde está. Conoce cuál es su deber. Cosa que ignorantemente no sabía el rey. Cosa que no hacía el rey. El ejemplo que debía estar dando el líder lo estaba dando el ayudante. A su nombre damos gloria. ¿Y todo por qué? Porque ya había cometido un error, un pecado. Quería cubrir una falta a su manera.
Cuando no lo logra, opta por mandarlo matar. David fue el autor intelectual de la muerte de Urías Eteo. Y luego toma a la mujer, después de que él muere, para quedar bien ante el pueblo. Pero el texto dice, mas esto que hizo David no agradó a Dios. Y por cuanto no agradó a Dios, vinieron unas consecuencias. Porque todo pecado trae sus consecuencias, independientemente de quién los cometa. Que fue un hermano que no predica, no canta, trae consecuencias porque es hijo. Que fue un líder, trae consecuencias porque es líder y al que más se le da, más se le demanda. Que fue pastor, trae consecuencias porque el pastor está para velar y ser ejemplo de la grey en todos los aspectos que le demanda. Ante Dios no hay acepción de personas. Su nombre damos gloria. Por eso en el capítulo 12, allí mismo, en el verso número 9, vemos que Dios le muestra su indignación y a la vez le dice cuáles serán las consecuencias que tendrá él que vivir. Capítulo 12, 2 Samuel, verso 9 y siguiente. Viene con una pregunta a Dios a través del profeta. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué? ¿Sabía usted, amado hermano, que cada vez que yo como hijo de Dios peco, estoy teniendo en poco la palabra de Dios? Porque es en la palabra que Dios me dice que los borrachos no van al cielo. Por consiguiente, yo no debo consumir licor. Es en la palabra que encuentro que el adulterio es un pecado que lleva al infierno. Por consiguiente, no debo buscar a otra mujer aparte de la mía. Es en la palabra que encuentro que no se debe codiciar nada que sea de mi prójimo, ni la casa, ni el carro, ni sus bienes, ni sus bueyes, nada. Yo debo dar gracias a Dios por lo que Él me ha dado. Y si algo necesito, pedírselo a Él. Como dice aquí en el verso número 8 de 2 Samuel. Te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Pero sin perjudicar a tu prójimo. Porque tú podías tener las mujeres que quisieras, menos la de tu prójimo, porque es casada. Tenías que respetarla. Su nombre damos gloria. Pero él tuvo en poco la palabra de Dios y le dio más lugar a sus sentimientos carnales, concupiscentes. E hizo tan grande mal. Por eso Dios le dicta su sentencia. Y le dice, mira, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Lo malo no se hace delante de los hombres, se hace delante de los ojos de Dios, que es el que nos está viendo las 24 horas del día. Nosotros tenemos un Dios que es omnipresente. Solo que Él, hay lugares a los cuales no puede entrar, porque es un Dios santo. Si usted entra a un lugar a pecar, Dios no va a entrar ahí con usted a guardarle.
Él se queda afuera porque él no puede comulgar con el pecado. Y mientras usted está pecando, está desprotegido de la misericordia de Dios. De ahí que mientras peca, puede ser contagiado del SIDA porque no está protegido por Dios. Mientras peca, puede ser contagiado del COVID porque Dios no lo está protegiendo ahí. Aquí está protegido por Dios porque está en la casa de Dios, alabando, adorando, llenándose del conocimiento de Él. Y Dios está aquí, hermano. Pero en el lugar donde se mete a pecar no va a estar Dios. En el casino no está Dios. En el motel no está Dios. En la taberna no está Dios. Por consiguiente, si muere en estos lugares, se va al infierno. Pero Dios le advierte hoy para que no perezca por ignorancia. Aléjese de todo lugar en donde Dios no pueda estar con usted. Asegúrese que al lugar que va a entrar, su ángel va a ir con usted, protegiéndole, guardándole, ayudándole. Su nombre damos gloria y honra. Y nos sigue diciendo el texto: a Urías Eteo heriste a espada. Pidiendo Dios, lo mataste. Y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, aquí se le está dictando la sentencia, cuál será su disciplina. Y luego vemos cumplida esa disciplina, gracias a que él se arrepintió. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Consecuencias de ese pecado. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El pecado lo hizo él en secreto para los hombres, mas para Dios no existen secretos. Están las consecuencias. Ante estas consecuencias, mire el arrepentimiento de David, verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Antes creía que había pecado contra el prójimo. Pero quien peca contra su prójimo también peca contra Dios. Porque es Dios quien ha puesto límites y nosotros debemos respetar los límites puestos por Dios. Urías no podía reclamar porque estaba muerto. Pero Dios es el defensor de sus hijos. Y David dice: pequé contra Jehová. Este pequé está hablando de reconocimiento o confesión del pecado. No se justificó, porque hay mucha gente que ante la censura de la palabra, que tiene por objetivo que nos corrijamos, empieza a justificarse y decir: es que yo también soy humano, es que yo también siento, es que yo también tengo derecho, es que soy joven, etcétera, etcétera. No, cuando la palabra dice no, es no.
Él no se justificó aquí, reconoció el pecado, se humilla y por eso Dios le envía la palabra ahí mismo por medio del profeta. Y le dice, bendito el nombre de Cristo. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué? Ese pecado era digno de muerte. Quien cometía adulterio en Israel debía morir apedreado. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, que es la muerte. Pero también vemos ahí la gracia de Dios para con él, por cuanto se arrepintió. Eso es lo que Dios anhela, que cada uno de nosotros nos arrepintamos, reconozcamos nuestros errores y apelemos a su misericordia, la cual está disponible para usted y para mí las 24 horas del día. Oye, mi hermano, el que se pierde porque quiere, pero Dios le da muchas oportunidades a uno de ser cada día mejor, de corregirse. Él nos ayuda, Él no nos desampara si reconocemos nuestros errores. El problema está cuando no queremos reconocer y nos justificamos. No morirás. Por eso le decía, usted peca, se arrepiente, Dios lo perdona, pero la disciplina se la aplica. Y esto le va a ayudar para no cometer una vez más el mismo pecado. Entonces usted mira la aplicación de esta disciplina. En 2 de Samuel 13, 23 al 29. Dios dijo, no se apartará la espada de su casa. Y vemos que Absalón mató a su hermano Amnón. Yo pienso que eso debe ser muy doloroso. Uno de padre ver a un hermano matar, quitarle la vida a otro hermano. Fue lo que sucedió entre Caín y Abel. Caín mató a Abel. Pero más doloroso es ver que esa desgracia está llegando por causa de una conducta inapropiada mía. Amados hermanos, quienes somos esposos y padres, cuidemos nuestra conducta, porque de nuestras decisiones puede venir bendición para nuestra familia o puede venir maldición. Por esa decisión de pecar, de pisotear la palabra de Dios, mire la desgracia que vino para David. Un hijo mata a otro hermano. Otra consecuencia, el mal se levantó de su propia casa. O sea, no fue un particular el que vino a exterminar su casa, a traer mal. Fue un hijo suyo. Usted encuentra que este varón, Absalón, después de esto ahora propone desestabilizar el reino y tomar el lugar del papá en Israel. Y empieza con artimañas diabólicas a ganarse el pueblo, haciéndole creer que el rey no cumplía con el deber, que no oía, no escuchaba al pueblo, y empezó a ganarse el corazón del pueblo para luego generar un golpe de estado. De ahí que usted encuentra en el Salmo 55:12 a David, ya creo en sus últimos días, hablando de esta triste experiencia.
Y él dice, porque no me afrentó. No me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. ¿Qué esperamos nosotros de un enemigo? Hermano Adán, ¿usted qué esperaría de un enemigo? Lo peor. Lo peor. Y por ende uno se cuida de ese enemigo. Pero ¿quién se va a cuidar de su hijo, de su esposo o de su esposa? Lo menos que uno piensa es que el hijo pueda atentar contra la vida de uno o la esposa. Uno espera que la familia vele por el bienestar del hogar. Pero en este caso no fue así. Y David dice, no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre. No le llama hijo, le llama hombre. Como si fuese un extraño. Al parecer, porque muchas veces uno piensa algo. Yo creí que era alguien confiable, alguien que me amaba, alguien que velaba por el bienestar de la congregación. Pero no. No, al parecer, dice él, a su nombre gloria, íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ese fue el que se levantó contra mí. Dios lo estaba permitiendo para darle un escarmiento al rey por haber pisoteado la palabra de Dios. Sus mujeres le fueron infieles a vista del pueblo. Algunos hombres no valoran a la esposa, no le muestran su afecto, su amor, su cariño. Pero cuando se dan cuenta que están a punto de perderla, no se conforman y hacen lo que esté a su alcance con tal de evitar eso. Ahora, ¿cuánto más o cómo creería usted que se sentiría David al darse cuenta de que sus mujeres estaban conviviendo, adulterando con su propio hijo? ¿Puede usted imaginarse el dolor que sentiría él? Porque ahí, el 2 Samuel 16, 20 al 22, habla de que cuando él hace que David salga huyendo del palacio, pide consejo de cuál es el paso a seguir. Y un hombre llamado Ahitofel, que en aquellos días era reconocido por ser un hombre sabio, al punto de que narra la palabra de que lo que él decía se cumplía. Quien consultaba a él era como si consultase a Dios. Da un consejo y es que hagan en el terrado lugares aptos para convivir con mujeres y que al salón vaya y duerma con las concubinas que el rey había dejado ahí. Y ni corto ni perezoso sigue ese consejo. Hecho que estaba prohibido en la palabra de Dios,
Cuando Dios dice, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, está hablando de la madrastra. Pero Absalón está también pisoteando la palabra de Dios y a la vez haciendo que David sufra consecuencia de él antes haber pisoteado la palabra y no tenía autoridad moral para decir, no haga eso, hijo mío. Porque su hijo podía responderle, ¿y usted por qué lo hizo? También la pisoteó la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, tenemos autoridad hoy para decirle a nuestros hijos, no le pegue a su mujer, mientras que ellos nos han visto pegándole quizás a la mamá de ellos. Tenemos autoridad moral para decirle a nuestros hijos, no consuma cerveza, mientras ellos nos han visto consumiendo cerveza u otro tipo de licor. Tenemos autoridad para decir a nuestros hijos, no consuma droga, mientras ellos nos han visto a nosotros con el cigarrillo u otro tipo de sustancia. Tenemos autoridad para decir, respete, cuando nosotros no respetamos. Ahí está el dilema. Absalón está haciendo lo mismo que el papá hizo, pero algo más duro, más doloroso para él, pero ya había perdido la autoridad. Durmió con las mujeres de su padre. Todo el pueblo lo vio. Y por último, el hijo, fruto de ese pecado, moriría. Amado hermano, y en especial los solteros, quiero que escuchen este consejo. Hay enfermedades, no todas, hay muchas enfermedades dolorosas y tristes con las cuales muchos niños nacen y tienen que sufrir y constituirse en una carga para sus progenitores, que son consecuencia de que ese hijo se concibió en pecado. Y Dios permitió ese sufrimiento que se transmitiría al padre, porque ningún padre siente paz viendo un hijo sufrir una enfermedad de por vida. Y usted encuentra allí mismo en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 14. Dice la palabra, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Bendito el nombre del Señor. Verso 16. Miren lo que hace David. Entonces David rogó a Dios por el niño. Rogó. Ayunó. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Está hablando de que oró, ayunó, vigiló, rogando, pidiendo misericordia. Pero hay momentos en que Dios dice, como le dijo a Moisés, no me hables más de este asunto. Por más que ayunó, por más que oró, por más que rogó, Dios ya había determinado que por haber pecado, sabiendo que lo que hacía estaba mal, porque trae más consecuencias el pecado cuando usted lo comete consciente de que lo está cometiendo y que está mal, que cuando lo comete por ignorancia o desconocimiento de la voluntad de Dios.
Oró, ayunó, nada pasó. En el verso 18 se ve el triste desenlace del capítulo 12. Dice, y al séptimo día murió el niño. ¿Sí ve que la palabra de Dios se cumple? Quiéralo usted o no lo quiera. Si no quiere sufrir las consecuencias del pecado, evite cometerlos. Absténgase. Espere su tiempo. En Dios todo tiene su tiempo, amado hermano y hermana. Podemos concluir como, para dar terminado este mensaje, de que no vale la pena pecar. Siempre será mayor el sufrimiento que el minuto de placer. Siempre, joven, siempre será mayor el sufrimiento que el minuto de placer que tenga. Y tenga en cuenta que si muere en el hecho, se va a condenación. Hoy es un día oportuno para pedirle a Dios misericordia, romper y permitir que Dios le liberte y seguir adelante y asegurar la salvación de su alma, que es lo más importante y más grande que nosotros podemos alcanzar en esta tierra. Póngase en pie y pídale a Dios que le ayude. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra que hemos dado en este día. Tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. Yo ruego, Dios, tú nos ayudes a valorarla, a no pisotearla, a hacer tu voluntad en todo tiempo y a esperar en ti, ya que el pecado siempre ha traído consecuencias. Perdona a tu pueblo si en algún momento te ha faltado, oh Dios. Y ayúdanos a ser fieles, Dios. Y si tú nos impones una disciplina, que podamos aceptarla y soportarla con humildad para ser salvos, porque no queremos condenarnos. Dios de gracia y de bondad, desde tu mano de poder, de misericordia, y ayúdanos. Ayuda a la iglesia de Pinar a dar el testimonio necesario y ser partícipes de tu santidad, Dios grande, Dios soberano. Reprende toda obra del enemigo en contra de nuestras vidas y concédenos tu victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre la carne. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, que tu pueblo pueda disfrutar de tu presencia en esta semana. El que esté enfermo sea sanado, el oprimido libertado. Y el gozo tuyo, oh Dios, sea nuestra fuerza. Te lo pido dándote gracias. Y al salir de este lugar pido tu bendición santa y divina para cada uno de nosotros. Guárdanos, oh Dios, en esta semana de toda trampa que el enemigo quiera colocar a nuestro alrededor. Cúbrenos con la sangre de Jesucristo y tu ángel acampe a nuestro alrededor. Nos proteja y defienda. Todo esto lo pido dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo. No olvidemos el martes 6:30 servicio, jueves 6:30 servicio y sábado 6 de la tarde. Y
próximo domingo los 2 servicios como hoy. Que Dios les bendiga, les guarde. Adelante. Gracias por el apoyo que damos a la obra de Dios en todos los aspectos. Un abrazo fraterno. Nos podemos saludar en el amor de Cristo y hasta el próximo servicio.